Inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años. Especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. En octubre, DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de cuota diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga, la forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Disfruta de la mejor música en compañía de los mejores conductores. Y si el problema es comer dulce o salado, por Dios. Y claro, si son argentinos. Hablan de vos, son tu autorretrato. Primavera Rockera 2024 en tus oídos. FM 100.9. Face, el diario Nuevo Día. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias. 9 de
De la mañana, a las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9. Somos la primera mañana de esta radio, la primera mañana de Activa FM en Perito, la primera mañana de Radio Líder en San Julián, la primera mañana de FM Tiempo en Río Turbio, y 28 de noviembre somos la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a este día, a esta jornada, a este 8 de octubre. Hoy es martes y aparentemente vamos a tener una linda temperatura en Río Gallegos, así que de veranito nos hemos venido. Así es, de amarillo, ¿no? Amarillo. Lima, saqué el lima. ¿Lima es? Ah, bueno. Claro, sacamos el lima. Ahora muy se bien, le dice muy bien lima. te queda, ¿no? Bueno, muchas gracias. Parezco heladero, pero no. Heladera. Heladera podría ser el artefacto. También, bueno, es lo que hay. Pero bueno, estamos con un pronóstico de 20 grados para la ciudad de Río Gallegos. Dice que mañana en temperatura va a estar mejor, pero va a empezar a soplar va a venir. Así que hay que disfrutar de esta jornada. Así es, que sería la jornada más linda de la semana. Claro. Eso nos anticipó Nelly Buenchura ayer, ¿no es cierto? Sí. Le escuché decir eso. Y mañana sí, sabés que sí. Después vamos a estar hablando con más detalles, en instantes nada más. Pero sí, ya estuve mirando la meteorología y ya el viento que se anticipaba para mañana, miércoles, ya tomó forma de alerta meteorológica. Bueno. Alerta amarillo. Bueno. Nubladita la mañana en Río Gallegos, sí, pero cierto. agradable. Nada de viento, linda la temperatura. ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? Está al... Oh, estás igual que Claudio. Estás igual que Pichón, igual. Julián Quiroz ahora nos puso al aire en el streaming y partió rumbo a la sala de operaciones, reemplazando por unos minutos al comandante, que se ve que viene demorado el vuelo. Claro, se ve que se congestionó el tránsito. Sí. No sabemos si tiene tránsito lento u otro tipo de... Vamos a entrar a Aeropuerto Argentina 2000 a ver a qué hora estima su arribo a estos estudios. Está bien. Bueno, en un ratito seguramente nos acompañará también el comandante Brian Álvarez. Así es, bien, 8 de la mañana, 8 minutos. Te comentaba la meteorología acá en Río Gallegos. A ver si actualizo, porque leí lo de las 7. Supuestamente, no, todavía tengo lo de las 7, mira vos. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, 6 grados 4 a esa hora. De todos modos, no creo que se haya modificado mucho. 6 grados 4 la temperatura, la sensación térmica 4 grados 1 décima. Humedad 76%, viento del oeste a 11 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy martes, 20 grados centígrados, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Y a pesar de la nubosidad que nos cubre, no hay probabilidades de precipitaciones para esta jornada. Parecería, ¿viste? Sí, parecería que se larga en cualquier momento, pero... Sí. Aparentemente no. Esto es lo que nos está diciendo el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy. Muy bien. Después voy a ir con el alerta para mañana miércoles, que ya apareció de color amarillo por vientos para mañana miércoles, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos entonces a San Julián,
que amaneció con el cielo también cargadito, mayormente nublado. La temperatura a esta hora, datos de las 8, muy linda, 11 grados 6 décimos. La humedad 39%, viento del norte a 24 kilómetros. Es óptima la visibilidad a esta hora en Puerto San Julián. Por la mañana el cielo va a continuar de esta manera, parcialmente nublado, pero con el correr de las horas, a la tarde ya se va a tornar mayormente nublado, al igual que hacia la noche. La máxima pronosticada para este martes en Puerto San Julián es de 22 grados. Bien, en Perito Moreno, 6 grados la temperatura, igual que la sensación térmica, cielo parcialmente nublado, el viento está calmo, la máxima hoy llegará a los 20 grados centígrados, así en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, cielo mayormente nublado durante la tarde y aparecerá el viento también en horas de la tarde, pero linda temperatura allí en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, tomándola como referencia de la comarca del Lago Buenos Aires. Me voy a El Calafate, 6 grados 2 la temperatura, con cielo parcialmente nublado, humedad 76%, es buena la visibilidad, viento, bueno, sopla bastante tranquilo, no llega a los 10 kilómetros. Decirles que la máxima pronosticada para hoy en El Calafate es de 16 grados y que se va a presentar el cielo a la mañana mayormente nublado, pero atención, porque a la tarde hay pronóstico de algunas lluvias aisladas que se van a discontinuar a la noche. No hay pronóstico de lluvia para esa franja horaria. Amanece con cielo nublado en Río Turbio y 28 de noviembre, la temperatura 6 grados centígrados, 4 grados la sensación térmica, viento del cuadrante noroeste a 12 kilómetros en la hora, humedad 76%, irá despejando el cielo a lo largo de la jornada, ya a 10 de la mañana mayormente nublado, se correrán algunas nubes, la máxima se estima que hoy llegue a los 13 grados centígrados allí en la localidad de Río Turbio, y la intensidad más alta del viento, nada, apenas 25 kilómetros en la hora en la tarde de la cuenca. Bueno, estaba buscando, no está actualizado la temperatura en Caleta Olivia, aunque sí era de 8 grados en la franja horaria anterior y ahora, y la sensación térmica algo más de 4 grados, pero todavía no está actualizado el reporte. Tampoco en Puerto Deseado, que tiene estación meteorológica propia, también estaba en 8 grados y 4,7 la sensación térmica, pero pertenece a las 7 de la mañana. Mañana miércoles será una jornada ventosa, principalmente en el sur de la provincia de Santa Cruz. De hecho, se está anticipando a modo de alerta amarillo. Me refiero a la noche de mañana miércoles. O sea, ahí rige la alerta en ese momento de la jornada, pero en realidad durante todo el día habrá vientos intensos en el sur de la provincia de Santa Cruz, descartando la zona cordillerana, o sea, desde Chaltén, Calafate, Cuenca Minera, la excluimos. El resto de Santa Cruz, el departamento Corpenayque en forma íntegra, exceptuando la zona costera, zona de Esperanza también incluimos, y prácticamente todo el departamento Gueraique, exceptuando la zona de la Cuenca Minera. Para toda esa área está pintadita de color amarillo para la noche de mañana miércoles 9, y se anticipa que el área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros, en tanto que las ráfagas pueden superar los 100 kilómetros en la hora. Reitero, esta alerta es de color amarillo y se anticipa para la noche de mañana, miércoles 9 de octubre. Bueno, estamos alertados entonces, atentos
a este anticipo que se vienen vientos bastante intensos, fundamentalmente para la zona de Río Gallegos, ¿no? Esto va a ser a partir de mañana, ya nos lo había anticipado Nelly Buenchur, y bueno, las cosas lamentablemente no cambiaron, seguimos de la misma manera. Vamos. Dale, algo que vamos a estar desarrollando dentro de algunos minutos, después de saludar a los auspiciantes. Un principio de incendio causa alarma en la seccional primera. Esto fue en la noche de ayer lunes, ¿verdad? Sí, alrededor de unos minutos después de las 20 comenzó. Bien, comenzó con un colchón que se prendió fuego. Fue en el sector de detenidos. Esto fue en la seccional primera de policía de aquí de Río Gallegos, pleno centro de la ciudad, ¿no? Sí, estuvo el tránsito cortado, se emitió una alerta que tienen distintas magnitudes, claro, ¿no? Claro. Están calificados dentro del ámbito de la policía, una alerta que llamó la atención, pero bueno, fue rápidamente controlado. Pero si querés, en un ratito avanzamos y damos detalles sobre lo que sucedió. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Comunícate al 2966-530706. Lotería de Obra de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Este Día de la Madre, hace el mejor regalo. Participa en el Telebingo especial Día de la Madre y llévate 2 autos que salen sí o sí. Un Renault Sandero y un Volkswagen Polo 0 kilómetro. Además de 58.300.000 pesos en premios. Pagá un cartón y te llevas 2. Duplica tus chances. Jugamos el lunes 21 de octubre. Sorteo especial Día de la Madre de El Telebingo. Anoche sorteó el Telebingo y sorteó el Mini Bingo con estos resultados, con estos ganadores. Primera ronda, línea, 150.000 pesos para el cartón 4.962 vendido en Río Gallegos. El bingo también quedó en Río Gallegos, 300.000 pesos para el cartón 1.676. La segunda ronda, un ganador de 200.000 pesos fue de Caleta Olivia, cartón número 7.832, en tanto que el bingo fue compartido, o sea, 2 cartones se adjudicaron 200.000 pesos, el número 3.903 y el 7.916. La tercera ronda, la línea se fue para Río Turbio, atenti, Río Turbio, 250.000 pesos para el cartón 5.660, en tanto que el bingo salió compartido entre 2 cartones, el número 4.517 y el 8.480. La cuarta ronda, línea para el Calafate, cartón 2.823, y bingo para Río Gallegos, 2 millones de pesos para el cartón 2.418. No salió el pozo acumulado, así que el próximo lunes se estará jugando por 2,5 millones de pesos. Tampoco salió el auto 0 kilómetro, que se jugaba a la bolilla número 41, ¿verdad? Vos llevás mejor la cuenta, 41. A la bolilla número 41. Entonces el próximo lunes aumenta un casillero y por supuesto se jugará en la bolilla número 42 el Sandero 0 kilómetro. El Rebingo, que también sorteó anoche, obtuvo estos ganadores. La línea, 2 ganadores de 100.000 pesos, cartón 6.440 y 9.546. Los dos fueron vendidos aquí en Río Gallegos. En tanto que el bingo, un
ganador de 500.000 pesos vendido en Río Gallegos y fue el cartón 4.679. No salió el super pozo acumulado, entonces el próximo lunes se estará jugando por 17.610.000 pesos. Tremendo el acumulado del Revinco. Gracias a todos los auspiciantes que nos acompañan cada jornada aquí en la otra gestión, la primera mañana de la radio. Bien, avanzamos si querés con lo que habíamos comentado, o querés que anticipemos mejor anticipemos 10 minutos antes con quién vamos a estar hablando a las 8:30 de la mañana, ¿te parece? Sí, cómo no, vamos a estar en comunicación telefónica con, podemos decir, la flamante presidenta de la Caja de Previsión Social, la licenciada María Belén Elmiger. Va a estar en comunicación con nosotros. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas con ella. Por supuesto que le vamos a preguntar por las últimas determinaciones que había tomado la gestión Cané, de la que ella formaba parte. Claro, que en su momento. Entró el organismo con Marcial Cané, ¿verdad? Exacto. Y no va a faltar nuestra consulta respecto de cómo marchan estos primeros días, al menos ella en esta nueva responsabilidad y la relación con los vocales que representan a activos y jubilados en la Caja de Previsión Social, entre otros temas. Así que en muy poquitos minutos, 8:30 de la mañana, vamos a establecer ese contacto. Bien, y a las 9 de la mañana comprometió a atendernos el teléfono el referente de La Libertad Avanza aquí en la provincia de Santa Cruz. Hablo de Jairo Genoch Guzmán, porque Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, llegará aquí a la provincia de Santa Cruz, llegará aquí a Río Gallegos para el lanzamiento provincial del partido, La Libertad Avanza. Sí. Entiendo que el próximo jueves tiene previsto arribar acá a Río Gallegos, el próximo jueves 10 de octubre, con este fin político, ¿no? Oficialmente lanzar el partido aquí en tierra santacruceña. ¿Y en qué lugar lo va a hacer? Ni más ni menos eligieron el local de Avenida Kirchner al 1200, que fue durante décadas el local partidario, o sea, el comando del Frente para la Victoria. Claro, ¿no? 1275, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sacaron los cuadros, las fotos, todos de Cristina, Néstor, Alicia, de Perón y de Evita, todo, y pusieron a Milei y a Karina Milei. Sí, exactamente. Está allí todo listo, todo preparado, ploteado, al menos por afuera. Adentro, ayer hice un vivo para Nuevo Día, no pude ingresar porque estaba cerrado, pero además es el local partidario que viene a inaugurar también el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, el próximo 10, ¿no? De octubre, así es. Pasado mañana a las 7 de la tarde. Bien, y para anticipar este acto estaremos hablando ahora dentro de 35 minutos con Jairo Genoch Guzmán. Bueno, cómo no. Bien, habíamos comentado esto que está destacando el diario nuevodia.com.ar, esto que nos enteramos ayer a la tarde-noche, un principio de incendio causó alarma en la seccional primera de policía. La causa fue un colchón que se prendió fuego en el sector de los detenidos. En el sector de pabellones. Bien, un efectivo policial, dice esta nota, fue derivado al nosocomio local por principio de intoxicación con el humo y la descarga del matafuego con que sofocaron el incendio. No hubo el principio de incendio. Una dotación de bomberos arribó al lugar, juntamente con refuerzos de efectivos para custodiar a los 11 detenidos que estaban alojados en el lugar. Sí, así fue. Se percató el personal que estaba a cargo de los internos de humo, y también empezaron a sentir ese olor a quemado que venía del sector de los pabellones. Cuando se dieron cuenta, obviamente, había un incendio, un foco ígneo. Enseguida lo pudieron apagar, por suerte, y
lo que se había dado era que un colchón prendido fuego estaba apoyado en la puerta que da al sector de pabellones. Lo apagaron enseguida con los matafuegos y además rápidamente sacaron a los internos a el patio que tienen también de manera interna, ¿no? Por eso realmente no hubo ningún tipo de inconveniente con la salud de quienes permanecen detenidos y alojados en ese lugar. Luego, porque en algún momento o algunos dijeron que había sido una cuestión accidental, tal vez se pudo prender de manera accidental, pero lo cierto es que por la información que nosotros tenemos, se pudieron percatar a través de las cámaras que existen que desde la parte del fondo del sector de pabellones llega corriendo hacia la parte delantera donde está la puerta, donde había un colchón porque estaba prendido fuego apoyado sobre esa puerta, que un interno, es obviamente el colchón no va a venir solo, ¿no? Pero que es un interno y se puede identificar a quién, ¿no? Hace esa maniobra, realiza esa acción, viene con el colchón prendido fuego y lo pone contra la puerta. Por supuesto, una maniobra peligrosísima. Teniendo en cuenta que adentro había otras 10 personas. Claro, por eso que pone en riesgo la salud de los 11 detenidos, ¿no? Generalmente es una herramienta que utilizan los detenidos para llamar la atención, para expresar algo, para visibilizar una situación. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento nosotros. Esto que estoy diciendo yo es especulación, porque oficialmente no conocemos nada, ni tampoco hay declaraciones por parte de manera oficial. Claro, de manera oficial, digo. De todos modos, de cómo se inició incluso el incendio. Sí, y por esa situación intentamos hablar con algunos de los responsables, y lo que nos decían es que ahora, justo a las 8:30 de la mañana, había una reunión respecto de lo que había sucedido anoche, así que por eso estamos intentando. Hay un compromiso que si finaliza la reunión antes de que termine el programa, ver si podemos tener un contacto telefónico, aunque sea escueto, como para que lo que vos decías, ¿no? Nos den la palabra oficial de qué es lo que sucedió. Bien, por suerte entonces no pasó a mayores, pero sí, un efectivo de la seccional primera fue trasladado al nosocomio para recibir primeras atenciones, ¿no? Sí, exacto, así es. Y también la información que nosotros tenemos es que un interno había sido alojado en la zona de Alcaidía. Se lo trasladó a Alcaidía a raíz de esta situación. ¿Habrá sido quien inició este incendio? No es la misma persona que llevó el colchón. ¿Es otra persona? Es otra persona. Detenido. Es otra persona. Bueno, 8 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. La oposición, aquí en Santa Cruz, refiero al bloque de la oposición, en la legislatura provincial, pidió una sesión extraordinaria para tratar el subsidio por el tarifazo de gas y también pidió que el gobierno incluya a usuarios de Camusi. Claro. Ayer lo decíamos cuando leíamos esta ampliación del subsidio a través del programa Energía Santa Cruz, ¿no? Sí. Cuando lo leíamos acá, que incluye solamente a usuarios de servicios públicos, o sea, luz y agua, servicios públicos, y a usuarios de Distrigas, o sea, quienes utilizan a esa empresa, quienes esa empresa les provee este servicio. O sea, un 3% de los santacruceños, digo, por tirar un número, que simbolice esto que quiero decir, ¿no? La mayoría de las viviendas de la provincia de Santa Cruz, más de un 90%, nos provee del gas Camusi. Y probablemente en esa empresa fue en la que se vivieron
los mayores abusos, por decirlo de alguna manera. Esta doble facturación, estas dos facturas que debimos pagar durante un mes, elevadísimas y dobles. Y por eso es que llama la atención que el subsidio no contemple la asistencia a los usuarios de Camusi. Es por eso que los diputados de la oposición de Unión por la Patria pidieron una sesión extraordinaria para este miércoles, o sea, para mañana, para mañana, miércoles, a las 3 de la tarde, con el objeto de tratar como único punto el proyecto de ley de esquema de subsidios a las tarifas de gas. El pedido fue ingresado por mesa de entrada y se aguarda la resolución de convocatoria, esto es en el marco de los artículos 90 y 91 de la Constitución Provincial, como así también de los artículos 35 y 36 del reglamento interno de la Cámara de Diputados. El comunicado indicó que el proyecto por tratar tiene como objetivo garantizar la accesibilidad económica y universalidad del servicio de gas en la provincia de Santa Cruz, pretendiendo mitigar los efectos negativos de los aumentos tarifarios recientes, fomentando la equidad social y el acceso a un recurso esencial para la vida en zonas de frío extremos, en algunos de los argumentos por los cuales solicitan los diputados de la oposición esta extraordinaria para mañana miércoles a las 3 de la tarde. Así es, así es. Bueno, vamos a ver y vamos a estar expectantes a ver qué es lo que sucede con esto, si se formaliza finalmente la convocatoria para mañana, ¿no? Un tema que obviamente preocupa a la enorme cantidad, a la enorme mayoría de la población. Más que nada porque la ampliación de este subsidio, algunos detalles se dieron a conocer el viernes a última hora. El gobierno cada vez que tiene que hablar de subsidios lo comunica el viernes a última hora. Bueno, queda parece poco. Claro. Parece poco y parece que no hay intenciones de seguir ampliando. De hecho, ayer lo decíamos. ¿Y Camusi, los usuarios de Camusi, dónde están? No estaban. Claro. Efectivamente no estaban. Claro, no están contenidos. Bueno, veremos entonces si avanza en este sentido y si efectivamente se confirma la sesión extraordinaria para mañana. Obviamente vamos a tratar de anticiparlo nosotros, ¿no? A ver si podemos tener esa información, ¿no? Si se va a efectuar o no la extraordinaria. No sé qué porcentaje de diputados tienen que pedirla, ¿no? La extraordinaria para que efectivamente se les otorgue. Bueno, ahí nos está diciendo Juli, pulgar para arriba, sí, está con nosotros. Ya la habíamos presentado, lo volvemos a hacer y le agradecemos mucho estos minutos de su tiempo a la licenciada María Belén Elmiger, que es la flamante presidenta de la Caja de Previsión Social. ¿Cómo le va, licenciada? Buen día, Claudio Lobos, Karina Taverne, la saludamos. Ahí escuchamos, ¿no? Escuchamos como a ella que está ahí, pero no tenemos... Ahí está, María Belén. Hola. Sí. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Ahí escuchamos. Bien, todo bien. La escuchamos perfecto. Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, aquí estamos con... Ya habíamos anunciado que íbamos a tener un contacto. La vamos a tutear porque el otro día nos pidió que la tuteemos. Con la flamante presidenta de la Caja de Previsión Social y ya empezaron a llegar las consultas, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, ya empezaron a llegar las consultas. En primer término, como para que la gente que nos escucha o que nos ve a través del streaming, estamos saliendo también en la Cuenca, en Río Turbio 28, en Puerto San Julián, en Perito Moreno, además de aquí en Río Gallegos. Le decíamos a la gente que ya venía desempeñándose en la gestión de Marcial Cané, como para ir poniéndonos un poquito más en tema. Sí, así es. A mí me convocó Marcial para hacerme cargo de la gerencia general cuando él asumió como presidente, así que por suerte tengo
tuve la oportunidad de conocer al equipo de trabajo, de ya estar trabajando con ellos, así que estoy más ubicada, digamos. No es que llegué de la nada. ¿Y cómo han sido estos primeros días desde su designación, que fue la semana pasada? Bueno, estuvieron movidos. Ayer tuvimos que ir a la Cámara de Diputados a hacer una presentación que nos habían citado, lo habían citado en realidad a Marcial, pero bueno, nosotros decidimos ir igual con el equipo técnico porque la consulta era sobre la resolución 307 que fue elaborada por los trabajadores de la Caja, así que no teníamos ningún inconveniente en asistir y responder a las inquietudes de los diputados, así que fuimos. Volvimos muy contentos porque la verdad que creo que pudimos explicarles a los diputados cuál era la razón de esta resolución y creo que ellos entendieron y se pudieron sacar las dudas. Bien, y la otra, el decreto 608, que fue el que también generó algo de polémica entre las últimas decisiones del organismo de Marcial Cané, María Belén. Sí, el decreto 608 en realidad es un decreto de gobierno. Nosotros lo aplicamos y el 608 lo que tiene es que reglamenta una parte de la norma que no está clara nomás, pero no dice nada nuevo. O sea, hay una falsa lectura, digamos, de ese decreto en el que se entiende que modifica la norma. Y no es así, ¿por qué? Y esto lo quiero explicar de la forma más sencilla para que lo puedan entender todos, ¿no? Se dijo... O sea, hubieron actores sociales y políticos que dijeron que con este decreto se terminaban los 2 años que tenían los trabajadores de tiempo para como de changüí para acceder a la jubilación, digamos. Sí. En realidad eso no es cierto, porque el artículo 136 de la ley previsional de la provincia de Santa Cruz está normado y establecido que hay 24 meses que tiene el trabajador desde que el empleador se entera o sabe o toma conocimiento de que a ese trabajador le estaría en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio. Bien. O sea, cuando el empleador toma conocimiento de eso, puede intimar al trabajador a que en un plazo de 24 meses inicie el trámite jubilatorio. Perfecto. O sea, esos 2 años siguen estando vigentes porque están establecidos en la norma. O sea, nadie eliminó esos 2 años. ¿Y entonces? Entonces, cuando pasan esos transcurridos, digamos, esos 2 años, si el trabajador, por ley, tiene que haber iniciado su expediente jubilatorio, cuando inicia su expediente jubilatorio, nosotros hacemos todo el trámite de otorgamiento del beneficio. Y cuando está en condiciones de presentar la renuncia y el cese, nosotros lo notificábamos antes solamente al trabajador. ¿Qué pasaba acá? El empleador nunca se enteraba que el trabajador estaba notificado de que ya estaba listo el expediente para acceder a su beneficio jubilatorio. Sí. Entonces, este decreto lo que hace es nos obliga a nosotros a avisar también al empleador que el trabajador ya está en condiciones de presentar la renuncia y el cese para acceder a su derecho jubilatorio. O sea, básicamente es eso. Entonces, lo que impone son los 30 días, esos 30 días que tiene el trabajador y el empleador, en este caso, que son los dos notificados ahora, para presentar la renuncia y el cese y poder dar curso al beneficio. Esa es la única cosa que se impone. Y se imponen los 30 días porque la ley de procedimientos administrativos, la 1260, nos habla que el Estado tenemos que ser expeditos en la resolución de los trámites y las solicitudes de los ciudadanos. O sea, no podemos demorar un trámite. Cuando nosotros llegamos a la Caja de Previsión, habían más de 500 trámites jubilatorios esperando la renuncia y el cese de los trabajadores. Claro. Y los empleadores, cuando nosotros notificamos, no tenían ni idea, ni sabían que esas personas eran trabajadores de ellos. Claro. Entonces, o sea, había una falta de información. Todavía hay falta de información. Estamos trabajando, por supuesto, en tratar de solucionarlo, pero no es de un día para el otro.
Increíble, ¿no? Funcionarios que no sabían que determinada persona formaba parte de ese organismo. No tenían idea. No tenían idea. No sabían que formaban parte del organismo, no sabían que ya... O sea, yo entiendo que por ahí hay gente que se enoja porque o sea, no estaban acostumbrados a esto. Pero nosotros como Estado tenemos la obligación de darlos... O sea, la jubilación es un derecho. Entonces, si a mí viene un ciudadano que está en todo su derecho de iniciar el trámite jubilatorio porque aportó toda su carrera laboral, a pedirme la jubilación, yo tengo la obligación de dársela en un tiempo corto, expedito y con un trámite sencillo y transparente. Entonces, muchos, digamos que deben haber muchos, se me ocurre a mí, no especulando, muchos que estaban cómodos en sus casas sin ir a trabajar, entonces ¿para qué van a iniciar un trámite jubilatorio si ni siquiera el jefe sabía que dependía de ese organismo? Exactamente, exactamente. Claro. El problema es que, bueno, yo creo que nosotros no somos el único organismo, deben ser todos los organismos de la provincia, por lo que estuve hablando ya con algunos ministros y encargados de entes. Nadie tiene muchos datos certeros de los trabajadores del Estado provincial. Entonces, lo que hicimos nosotros con Marcial a la cabeza cuando él estaba ocupando la presidencia fue empezar a crear una historia laboral de todos los trabajadores de la provincia. ¿Es un trabajo largo? Sí, seguro, pero había que empezarlo en algún momento. Por eso estamos pidiendo la colaboración de todos los entes, de las municipalidades, porque si nosotros logramos tener la historia laboral de todos los trabajadores, este proceso es mucho más fácil. La gente entraría a hacer la consulta, no sé, a una base de datos o a una página de internet, no lo sabemos todavía cómo va a ser el procedimiento exacto, y consulta su certificación de servicio y ya sabe cuánto tiempo le falta, si hay algún dato que no está, que nosotros no tenemos, que ellos nos pueden brindar. O sea, eso sería el ideal, claro. Pero bueno, estamos en ese proceso. El gobernador es consciente de que no es fácil, de que estamos trabajando para eso y nos pidió que doblemos los esfuerzos para hacer los trámites más cortos, más eficientes, más transparentes. Así que bueno, estamos en eso. María Orián, perdón, ¿y el déficit cómo se achica? ¿Por dónde se empieza a achicar el déficit? Porque hay que sincerarse también, pero hay que empezar, no sé, es una decisión política que nadie la quiere tomar, pero bueno, hay que sentarse a hablar en serio de esto, ¿no? Sí, yo creo que coincido con vos, creo que de esto hay que sentarse a hablar y que no va a ser una decisión unilateral de nadie, me parece que esto va a tener que ser un trabajo en equipo, no solo del Estado provincial, de la Cámara de Diputados, sino también de los gremios, de los representantes de todos los trabajadores, porque acá hay algo que no tenemos en cuenta cuando hablamos de la caja de previsión, que los activos también son una pieza muy importante para nosotros, porque todos los activos son los futuros pasivos. Nosotros no podemos no tener en cuenta los activos. Entonces, entre todos, si alguna vez se propone hablar sobre una reforma de la norma previsional o no sé, lo que fuere, creo que esta conversación tiene que darse en un ámbito de discusión totalmente ampliado, con todas las voces y con la mayor cantidad de ideas. O sea, no me cabe duda que va a ser así, cuando sea, digamos. Bien. ¿Podremos hablar o nos podrás explicar con la misma paciencia que te referiste al decreto 608, por qué la polémica con la resolución 307 y en qué instancia está en este momento? Sí. Bueno, ayer tuvimos la presentación, como les adelanté, hablamos al principio, en Cámara de Diputados sobre la resolución 307. Sí. ¿Por qué se genera polémica con esta resolución? Cuando empezamos a trabajar, o sea, yo los invito a el que quiera venir a la caja de previsión a recorrer los pasillos y las oficinas, están totalmente invitados, van a ver que rebalsan de expedientes. Tenemos placares en todos los pasillos llenos de expedientes para reajustes. Y estos reajustes se dan justamente
por la creación de adicionales. A nosotros la ley previsional, voy a tratar de explicarlo bien fácil. La ley previsional define la remuneración en el artículo 14. Dice que todo lo que está sujeto a aporte es parte de la remuneración del trabajador, digamos. Siempre la ley en el artículo 16 vuelve a nombrar el aporte, siempre habla de la retribución, es decir, lo que está en blanco en el sueldo. Con todos esos ítems o adicionales que están en blanco en el sueldo, cuando la persona se viene a jubilar, nosotros, en el área de cómputos, hacemos la determinación del cargo base. Esa determinación del cargo base dice el régimen con el que se jubila la persona, la zona, que en algunos casos es 100%, otra 120, otra 200, según la situación del trabajador, y todos los adicionales que aportó en su carrera laboral, en los años que son utilizados para hacer el cargo, para determinar este cargo base con el que se va a jubilar. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, en nuestra ley se pueden jubilar o con los últimos 60 meses o los mejores 120 meses. Entonces, eso que se usa, de esos meses que se usan para determinar el haber jubilatorio, se toman los adicionales. ¿Qué pasa? Se venía teniendo una práctica en distintos organismos públicos y distintas municipalidades de pasar adicionales que eran el negro, como refrigerio, por ejemplo, que está definido que es para que el trabajador en actividad, o sea, tiene una definición muy clara que es para mientras está en actividad el trabajador, claro. Se pasan en blanco y encima nos ordenan a nosotros pagárselo a los pasivos, o sea, una locura. ¿Cómo le voy a pagar a un pasivo? Refrigerio. Claro, ponele, claro. No importa. Eso es una apreciación personal igual, ¿no? Pero, digamos, para que se entienda. Le estoy tratando de dar ejemplos claros. Claro, sí, está claro, sí, sí. Nosotros el título, por ejemplo, universitario, si una persona se recibe de una carrera universitaria los últimos y ejerce esa profesión los últimos 3 años de su carrera laboral, le vamos a pagar el proporcional a esos últimos 36 meses, no le vamos a pagar el 100% del adicional del título. Solamente esos 36 meses que utilizamos para hacer el cargo base. Y así con todos los adicionales. Entonces, hay una incoherencia en incorporar adicionales que no fueron aportados al 100% en los cargos bases de los trabajadores, cuando los que fueron aportados se pagan en el porcentaje que fueron aportados. Ese es un punto, una inconsistencia que veíamos cuando empezamos a trabajar. Por otro lado, la movilidad tiene un concepto muy importante, que es automática. ¿Qué pasaba cuando se creaban estos adicionales? Y tengo un ejemplo que ahora me siguen llegando reclamos, un adicional de la Cámara de Diputados. No se lo daban a todo el mundo, se lo incorporaban a las personas que venían y reclamaban. O sea, no era automática la movilidad ahí. Eso no es movilidad. Si eso hubiese sido movilidad, parte de la movilidad jubilatoria, ese aumento tendría que haber sido automático para todos, porque no modifica el cargo base, es automático. A nosotros la ley nos dice que la única forma en la que podemos modificar, en la que estamos habilitados a modificar el cargo base, es cuando una persona jubilada suspende su jubilación para volver a la actividad y está en actividad por más de 4 años, 4 años o más. Si la persona está en actividad por 4 años o más, cuando vuelve a activar su beneficio jubilatorio, nosotros tenemos la obligación de transformar el cargo base teniendo en cuenta esos 48 meses. Entonces, cuando nosotros empezamos a juntar todos esos datos y empezamos a leer la ley completa, nos dimos cuenta que estaba mal aplicada. O sea, no fue una idea de Marcial ni mía, no, esto es un trabajo que viene desde mayo, donde analizamos, nos juntamos con personal de la COFEPRES, que es la Confederación de Cajas de Previsiones que no fueron entregadas a ANSES en el 99, lo charlamos, ellos entienden lo mismo, ellos aplican el mismo concepto de movilidad.
buscamos jurisprudencia de la Corte, no es que nos tiramos a la pileta como veníamos. Entonces ayer el diputado Muñoz nos preguntó si habíamos aplicado una adicional que sacó la Municipalidad de Río Gallegos en mayo. Y le dijimos que sí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros la resolución la pudo sacar el Marcial recién el 4 de septiembre, y esa resolución, esa ordenanza es de mayo. Entonces, una resolución no puede aplicarse para atrás. Entonces, lo que nos cuestionaban a nosotros era que en los considerandos de la resolución dice que los adicionales que ya fueron dados, o sea, los que ya están en vigencia y sean solicitados, porque no fueron dados automáticamente a todos, como dice el concepto de movilidad, van a ser revisados. Y sí, claro, porque ayer me llegó un pedido de un adicional de la Cámara de Diputados que está desde el 2019, de una persona a la que nunca se lo pagaron. Entonces, yo a esa persona se lo tengo que dar al adicional. ¿Se entiende? No, se lo tengo que dar porque es anterior a la resolución. Claro, a la resolución. Claro. Pero en realidad el concepto de de la movilidad es que la movilidad es automática. Por eso insistimos, nosotros empezamos a ir este año a las paritarias e insistimos en las paritarias de que los aumentos sean al básico, porque de esa forma es la movilidad automática. Estamos hablando con la presidenta. A ver, ¿se escucha? Estamos hablando con la presidenta de la Caja de Previsión Social. Ahí sí se escucha. Bien, estamos hablando de temas puntuales así, de regímenes específicos. María Belén, cambios de fondo, modificaciones en la ley. ¿Qué le dijo el gobernador al respecto? No, el único mandato que me dio el gobernador fue agilizar los procesos. Así que ahora estamos abocados a eso. O sea, estamos en estos primeros días, estuvimos organizándonos, porque obviamente al hacerme cargo yo de la presidencia tuve que nombrar un nuevo gerente general, que es el doctor Pérez, que él estaba como auditor, y hacer un par de modificaciones acá dentro del organismo. Pero nada, estamos abocados a la agilización de procesos ahora. Y por supuesto, modernización, despapelización, digitalización. Apuntamos a que sea todo más fácil para el beneficiario, que no tardemos 6 años en hacer un trámite jubilatorio docente. O sea, esa es nuestra preocupación ahora. Bien, nos hacen una consulta. Dice, por favor, pregúntale a la presidenta de la Caja de Previsión Social ¿cuándo efectivizarán el pago del reintegro del impuesto a las ganancias establecido por el decreto 1005? Sí. Bueno, la devolución para que se concrete la devolución del impuesto a las ganancias, o sea, lo que ya se descontó el mes pasado no se va a devolver porque la condición no estaba dada. Si estaba dada la condición, o sea, que hayan completado el decreto el formulario 572, que cobren menos de hasta 3.200.000 de bruto y que vivan en la provincia de Santa Cruz, ya se les devolvió. Si no tenían esa condición, tienen tiempo hasta el 10 para completar el formulario 572, que esto lo quiero aclarar, todos los meses hay que completar ese formulario. ¿Por qué hay que completarlo mes a mes? Porque las deducciones van variando. No sé, por ejemplo, si uno tiene empleada doméstica, que es una de las deducciones que se puede hacer, hay que cargar el ticket del pago de la contribución de AFIP, ¿se entiende? Sí. Entonces, como no sé, uno paga, se pueden deducir libros escolares, eso hay que cargarlo. O sea, cada cosa que uno quiera deducir se carga. Lo único que no tiene que cargar el beneficiario es lo que aparece en el recibo de sueldo. En el caso de los jubilados es el aporte a la caja de servicios. Eso lo cargamos nosotros. Pero UDEM, todo eso lo tienen que cargar. Claro. Este trámite en AFIP en el Sistema Nacional se hace una vez al año, ¿no? ¿El formulario 572? Sí, eso es lo que... No, se hace mensualmente del 1 al 10. Pero
lo que nos dicen es que AFIP, el requerimiento de ese formulario es anual. La ganancias es anual, claro. Y tiene una fecha de vencimiento, tengo entendido. Completar el formulario, yo lo completo todos los meses. Por eso, o sea, yo creo que, no sé, ahí puede ser que haya una falla de información. Tengo entendido, no me quiero equivocar, que es mensual y del 1 al 10 hay que completarlo. Pero para esta devolución de ganancias en los jubilados que cumplen esos requisitos, se tiene que gestionar mes a mes. Sí. Las deducciones se cargan todos los meses. Como para ir finalizando, Belén, ¿cómo está la relación con los vocales? Mira, yo no tengo ningún problema con ninguno de los vocales. De hecho, ayer tuvimos la primera reunión de directorio, fue muy amena, charlamos, yo les conté cómo veníamos trabajando, cuál era la idea. No creo que tengamos mayores inconvenientes. Obviamente vamos a tener diferencias porque hay cosas que no vamos a coincidir, pero como todos los seres humanos, podemos tener criterios distintos, pero siempre tratando de llegar a un acuerdo y una negociación para trabajar por el bien de los jubilados y de los activos que son nuestros futuros beneficiarios. Bien. Yo ya tuve conversaciones con ellos, por ahora está todo bien. Bueno, bienvenido sea, digo, porque con el último tiempo de Marcial Cané no había ni siquiera un diálogo. Obviamente forma parte también esto, ¿no? De no ponerse de acuerdo, tener diferencias, no pasa nada. El tema pasa, creo que por poder sentarse, discutir y mantener el intercambio básico. Sí, yo creo que en el diálogo están los acuerdos, o sea, no me parece que nos podemos. Yo soy una persona muy abierta, ya les dije que la puerta de mi oficina está abierta cuando quieran, no hay ningún problema. Yo no me voy a imponer, voy a tratar de que lleguemos siempre a un acuerdo para el beneficio de los jubilados. Perfecto. Algunos comentarios en este caso también, jubilados del interior. Importante algo que mencionó María Belén, y es lo de los aumentos al básico. Dice, la mayoría de los intendentes lo anunciaban con bombos y platillos, unilateralmente aumentos, pero a ciertos ítems, pero nunca al básico. Claro, eso es lo importante. Claro. Sí, o sea, imagínate, o sea, acá hay cosas que están bastante mal en la caja de previsión. Hay municipalidades que tienen vigentes 2 escalas salariales para los personales superiores, o sea, totalmente irregular. Pero bueno, son cosas que ya las tenemos detectadas, que estamos trabajando, no es una decisión que se toma, que se resuelve, la resuelvo yo. Yo creo que el trabajo en equipo y digamos, la sapiencia de los chicos que trabajan acá es totalmente necesaria para resolver estas cosas y resolverlas y que queden bien. No resolverlas como para tapar un agujero y seguir adelante, no, ya resolverlas para siempre y que después no haya lugar a duda de cómo se tiene que trabajar. María Belén, muchas gracias por la entrevista, muy clara comunicando. Sí. Bueno, es licenciada en comunicación social, ¿no? Y le hace honor, porque la verdad que sí, es absolutamente clara. Creo que algunas de las discrepancias pasaban por ahí, por falta de comunicación o por la otra manera de comunicar, me parece que bueno. Y no lo digo yo, lo dicen los oyentes y algunos colegas también que le han escuchado. Lo que necesiten y si hay algún tema que no haya quedado claro, no tengo ningún problema en volver a salir al aire. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, María Belén. Bueno, María Belén Elmiger es la flamante presidenta de la Caja de Previsión Social y charló casi media hora con nosotros aquí en La Otra Gestión. Bien, 8 de la mañana, 58 minutos en la República Argentina. Sabés que averigüé en la Cámara de Diputados a ver qué iba a pasar con esta extraordinaria que pidió el bloque de la oposición para tratar por la patria.
la Unión por la Patria, para tratar tema aumento tarifas, subsidios, en realidad subsidios que otorgó el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que quiere conocer detalles. La oposición pidió una sesión extraordinaria para tratar el subsidio por el tarifazo de gas y que el gobierno incluya a usuarios de Camusi, y me confirman que efectivamente se va a conceder esa sesión extraordinaria, así tal cual la pidieron, es la información que nos están brindando, confirmada entonces mañana sesión extraordinaria a las 3 de la tarde. Bueno, perfecto. Gran novedad. Cambiamos totalmente de tema y quería compartir con ustedes las declaraciones que hizo Florencio Randazzo, quien a través de sus redes sociales oficializó su renuncia al PJ. Existe, ¿no? Sí. Al Partido Justicialista. A Cristina, sí. Y arremetió contra Cristina Kirchner. Dijo, no estoy dispuesto a ser parte de una monarquía. Así nomás se despachó. Luego de que Cristina aceptara la convocatoria para presidir el Partido Justicialista, para debatir en unidad, el diputado nacional y ex ministro del Interior, ¿se acuerdan, no? Florencio Randazzo dio a conocer que renunció a ese espacio político y tuvo duras críticas hacia la expresidenta. Y dijo, sin el más mínimo pudor, sin autocrítica, con absoluta hipocresía y memoria selectiva, la vicepresidenta de Alberto Fernández y jefa del peor gobierno desde el retorno de la democracia, ahora será presidenta del Partido Justicialista Nacional. ¿Eso dijo Randazzo? Sí, por ex Twitter, por X. Pero no solamente dijo eso, Picho. Pero él no fue ministro del Interior en ese peor gobierno. Pero bueno, después, él fue funcionario en su momento, pero después se alejó por las diferencias que tuvo, pero ahora se terminó de romper. Y agregó, muchos peronistas en todo el país no estamos dispuestos a ser parte de una monarquía. En eso pretenden convertir al PJ. Le falta poco para terminar de destruirlo, como ya lo hicieron con la Argentina. En mi caso, dijo Randazzo, no voy a participar de ese juego que solo beneficia al actual gobierno. Les dejo mi renuncia, sin mandarla a que nadie se la meta en ningún lado. Solo pretendo que sirva como señal de coherencia y dignidad. Seguiremos ejerciendo el peronismo desde la acción. Quédense con los cargos, dijo Florencio Randazzo a través de ex Twitter, y no solamente escribió esto, sino que posteó una foto sentado en un sillón con una lapicera firmando un papel que da a entender que es su renuncia formal como afiliado al Partido Justicialista. Bien, hay una nota, en realidad una editorial en Infobae, sí, para leerla, ¿no? Sí. El eterno retorno de Cristina Kirchner, Sí. me lleva la firma de Ernesto Tenenbaum. CFK ha dejado en claro que quiere la unidad del peronismo, pero que esa unidad necesita un liderazgo. Adivinen en quién piensa para liderarlo, se pregunta en esta editorial, ¿no? Es como, lo de Cristina es a ver, nada que sorprenda, ¿no? Pero es una especie de, porque le dicen operativo clamor, ¿no? Pero claro, eso lo organizó ella misma y con gente de la cámpora, o sea, sería un auto operativo clamor. Tal cual. O se autoaclama. Claro. Adivinen en quién piensa Cristina para liderar. Claro. ¿Quién es la más capacitada para presidir? ¿Y en quién más voy a pensar? Y sí. Y lo cierto es que Cristina va por todo en el PJ, pero Quintela resiste, dice otra nota de Infobae, y junta apoyos, ¿no? El determinante factor Kicillof
La expresidenta lanzó su candidatura para conducir el partido. El riojano sigue firme y dispuesto a competir. El gobernador bonaerense quiere ganar centralidad el día de la lealtad. Quintela. Bueno, poco serio. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se habla de algunos otros dirigentes que pueden ir en la misma senda que Florencio Randazzo. Lo cierto es que parece que en este derrotero, en este camino en el que marcha Cristina, sería poco probable que haya alguna sorpresa, ¿no? Realmente. Estamos tratando de comunicarnos con Jairo Genoch Guzmán, en eso está nuestro operador. Habíamos quedado que a las 9 de la mañana íbamos a convocarlo, íbamos a llamarlo por teléfono, nos había dado el ok, porque este jueves se va a lanzar oficialmente La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz, con presencia de Martín Menem, el presidente de la Cámara Baja de Diputados, sí, ¿no? Sí. De Diputados de la Nación, el jueves a la tarde acá en Río Gallegos. Pero bueno, estamos tratando de llamarlo, pero no atiende. No. Está Brian en eso, y yo estoy acá en WhatsApp y tampoco me recibe los mensajes. O sea, los recibe, pero no sé si los lee. Bueno, seguiremos intentando, por supuesto, porque nos había confirmado que efectivamente nos iba a atender. Bien, quería compartir algunas cuestiones más con ustedes. El viernes habíamos cerrado el programa también anticipando que se iba a realizar la paritaria de los municipales de Río Gallegos, cosa que finalmente no sucedió. ¿Se acordás que dijimos que se iban a juntar al mediodía aquí en el Palacio Municipal? Después, sobre la hora, nos enteramos que se había suspendido, y lo que nos contaban era que estaban aguardando o habían decidido esperar los datos que oficialmente comunique el INDEC para llevar adelante esta mesa de negociación colectiva. El Ejecutivo Municipal de Río Gallegos, dice Tiempo Sur, no dio respuesta al pedido del PSOE de reanudar la discusión salarial. Lo hizo a través de una nota enviada al gremio, donde esgrime que para ello deberán conocer los datos del INDEC del último mes. También afirmaron que para avanzar en un ofrecimiento no cuentan con la evaluación macroeconómica ni proyección de los ingresos municipales provenientes del régimen de coparticipación. Bueno, así que ahora están esperando estos datos para poder reunirse en la paritaria de los municipales aquí en la ciudad de Río Gallegos. Hablando de paritarias, hoy nos había anticipado Javier Fernández, secretario general de ADOCSAC, cuando lo entrevistamos la semana pasada, que habían pasado a cuarto intermedio o a una nueva cita paritaria para hoy, hoy martes 8 de octubre. Claro, tenés razón. Sí, es hoy. Así que seguramente a última hora del día tendremos novedades, ¿eh? Javier Fernández, recordemos que bueno, sus declaraciones en este programa, bueno, había dicho básicamente bastante ofuscado, porque no hubo ninguna oferta de aumento salarial en la paritaria. Sí. Y esperaban que se concrete en el día de hoy, ¿no? Claro, y a esto le agregaba que también decía que había cuestiones por solucionar en las que no se había avanzado, y para eso no se necesitaba dinero, sino más que nada decisión. Y así era última hora, como que conocíamos un parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz que está replicando, está compartiendo el diario nuevodía.com.ar, y ese parte habla de los millones de dólares, 5.000 millones de dólares que perderían las provincias en el presupuesto 2025, y la preocupación que reina en los gobernadores, ¿no? Los números de septiembre volvieron a mostrar una caída en los recursos de origen transferidos a las provincias, que retrocedieron en promedio un 2% en términos reales. Las principales causas de esta caída incluyen la
contracción de la actividad económica y el consumo, lo que afectó directamente la recaudación del IVA, que bajó un 15,5%, y del impuesto a las ganancias, que disminuyó un 13%. En las provincias, todas las jurisdicciones sufrieron retrocesos en las transferencias nacionales por coparticipación, con descensos que oscilaron entre el 10 y el 15% en septiembre. Esta drástica caída hizo que los gobernadores de todos los colores políticos del país se mostraran muy preocupados por el futuro administrativo de las provincias, debido a que más de un 50% de los recursos provinciales corresponden a ingresos a copas nacionales, o sea, a coparticipación nacional. Sí. ¿Qué dijeron los gobernadores? Gustavo Melela, que es el gobernador de Tierra del Fuego, dijo: tenemos que entender que el ajuste llega a todos, llega a las tarifas. Nosotros tratamos de frenar el tarifazo de gas con Camusi, no se frenó y así van a seguir con todas las tarifas, ¿no? Bueno, y sigue con sus declaraciones. En Río Negro la situación no está nada fácil e inició una semana caótica sin clases por paro y protesta docente. En Santa Cruz el gobernador Claudio Vidal se maneja con cautela, dice parte del gobierno de Santa Cruz, ¿no? La baja del 15% de recaudación en el mes septiembre y el sombrío panorama de ajuste del presupuesto 2025 lo obliga a maximizar las responsabilidades en la recaudación de los recursos. En el último mes a la provincia ingresó menos dinero por la caída en regalías petroleras por 7.000 millones de pesos y de las mineras por 1.800 millones de pesos, resaltando además que ingresó menos en todo concepto porque está todo parado. En este contexto tenemos que ser responsables, todos los gobernadores estamos viviendo momentos complicados, no importa el color político, no es hora de una oposición sangrienta, dijo Vidal, haciendo claras referencias a las declaraciones del diputado Daniel Peralta en relación a parte de su sector político. Porque Peralta dijo que hay una oposición sangrienta, y una oposición, no sé qué término usó, decente, digamos, ¿no? Y que él forma parte de la oposición más decente, tranquila, algo así. Bueno, por eso esta referencia de Vidal, ¿no? Hay conductas que parecerían que buscan en todo momento desestabilizar la paz social en Santa Cruz, y eso no es lo que reclaman los santacruceños. Se necesita una oposición que quiera construir, que esté a la altura de las circunstancias actuales. Para los demás ya vendrán tiempos electorales. Hoy es tiempo de trabajo, de solucionar los problemas de la gente de manera real, como la de invertir en educación, dijo el gobernador. En este sentido agregó: sinceramente les digo, la tribuna puede esperar. Para nosotros la arenga hoy no es prioridad. La prioridad es sacar la provincia adelante y vamos a trabajar en ese camino, aunque haya algunos a los que no les guste. Y termina este parte de prensa diciendo: se vienen semanas de mucho diálogo entre las provincias y el gobierno nacional, que se tendrá que resolver rápido, ya que todas las provincias deben avanzar en paritarias, en ejecución de obras y un sinfín de actos de gobierno que por la frágil situación entraron en una especie de punto muerto hasta que se aclare el complicado panorama nacional, ¿no? Y estas declaraciones se dan en contexto de mesas paritarias, ¿no? No ha cerrado absolutamente ningún acuerdo paritario hasta el momento, o sea que para mí básicamente este va a ser el argumento, o esto se va a tener en cuenta en el momento de ofrecer un aumento salarial a la administración pública provincial. Sí, seguramente. Claramente. Seguramente. Bueno, recién mencionabas la paritaria de los docentes. Gracias a nuestra amiga que está siempre atenta, nos informa que fue modificado el horario en el que se iban a juntar y comienza ahora a 9 de la mañana. Perfecto.
se modificó, el de la tarde se adelantó por cuestiones de agenda, claro. así se los notificó a los gremios, tanto a AMET como a ADOSAC, Bueno. así que la mesa paritaria tiene que estar comenzando, si no comenzó, no creo todavía que hayan sido tan puntuales, a las 9 de la mañana Bien. de hoy, martes 8 de octubre. Recordemos que la de la semana pasada se había demorado mucho el inicio y eran las 10 de la noche, pues el momento que estuvimos en contacto con Gabriel Fernández y todavía estaban en paritaria, ¿no? Así que bueno, en buena hora que se haya podido adelantar, que se empiece tempranito, no tan temprano, ¿no? A las 9 de la mañana, entonces calculo que habrán definiciones, o al menos allá habrá un avanzado diálogo, debate en horas del mediodía, Y ¿no? muy probablemente, así que nosotros con el móvil de Nuevo Día vamos a estar también atentos a Claro, esta perfecto, te situación. viene de Me viene 10. como anillo al dedo. También contarles que ayer la Municipalidad de Río Gallegos se entregó a 56 familias del barrio Madres a la Lucha el decreto de adjudicación en venta de sus terrenos. Desde el municipio se destacó, recordamos, ¿no?, que gran parte de esas zonas, lamentablemente, si no la mayoría, se dio por la usurpación de terrenos en su momento. Eran épocas de Héctor Roquel como intendente de la ciudad de Río Gallegos, y esta situación, bueno, se dio en el Madres a la Lucha, como así también en muchos otros lugares de Río Gallegos, esta situación. Desde el municipio se destacó que esto se realiza con el fin de lograr un ordenamiento habitacional de las familias que ocupan estas tierras sin el instrumento legal correspondiente. Y ahora, al contar con el decreto de adjudicación en venta, van a poder tramitar su título de propiedad cumplidos los trámites y los plazos legales pertinentes. Son muchas las familias que viven en esta zona, y ayer, en un acto que encabezó el intendente Pablo Grasso, finalmente recibieron este decreto de adjudicación en venta de las tierras que ocupan. Esto se dio aquí en la ciudad de Río Gallegos. Así es, hay un comunicado de la Caja de Servicios Sociales, que esto se dio a conocer ayer, ¿verdad? Ante el comunicado publicado por el diario La Opinión Austral, dice el comunicado de la Caja de Servicios Sociales, ¿no? Así empieza. Ante el comunicado publicado por el diario La Opinión Austral, que hace referencia a médicas y médicos psiquiatras santacruceños autoconvocados, la Caja de Servicios Sociales informa que no responderá a publicaciones que no cuenten con la firma de sus autores. No es que lo esté desmintiendo, dice que no lo va a responder si no está firmado por sus autores. O sea, hablamos de médicos, psiquiatras, médicos y médicas psiquiatras de la provincia de Santa Cruz. Por lo tanto, solicitamos a los medios de comunicación responsabilidad informativa, están dando clases también de periodismo, para no contribuir a la desinformación de nuestros afiliados. O sea que no pueden reservarse la fuente, el nombre, algo que el periodismo obviamente siempre se respeta. Una herramienta. Acá esta publicación de La Opinión